La gastroenterología pediátrica es un tema variado, complejo e importante. Es un grupo heterogéneo de patologías muy frecuentes en el niño y que por tanto usted ha de tener presente. Vamos a ir explicando sección del aparato digestivo por sección del aparato digestivo aquellos cuadros especialmente importantes. Comenzaremos por el reflujo gastroesofágico. ¿Cómo se define el reflujo gastroesofágico? Pues el nombre ya es una definición en sí. Reflujo gastroesofágico es aquella entidad patológica caracterizada por el paso retrógrado del alimento desde la cámara gástrica hacia territorios más proximales a él. Epidemiología del reflujo gastroesofágico. Tengan presente los siguientes factores de riesgo implicados en la aparición del reflujo infantil. Primero, sexo masculino. Segundo, síndrome de Down. Tercero, edad menor de 2 años. Y cuarto, padecer enfermedades neurológicas. Todos los pacientes neurológicos son más vulnerables a padecer reflujo gastroesofágico, en especial aquellos pacientes que presenten parálisis cerebral infantil. Etiología del reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico tiene dos factores etiológicos principales. El primero, la relajación del esfínter esofágico inferior y, en segunda instancia, en segundo lugar, la presencia de un vaciado gástrico lento. Concurren estas dos circunstancias, vaciado gástrico lento y relajación del esfínter esofágico inferior, y el resultado es el obvio. El resultado es la aparición de los vómitos. Clínica del reflujo gastroesofágico. Los síntomas más típicos del reflujo gastroesofágico son dos. En primer lugar, las regurgitaciones. Las regurgitaciones son vómitos alimentarios atónicos, esto es, emitidos sin fuerza. Vómitos alimentarios atónicos. Y el segundo signo clínico más típico, el segundo síntoma, la segunda manifestación clínica más típica es la rumiación, que es el doble juego ascendente y descendente de la comida. Al niño, como tiene un vaciado gástrico ralentizado y relajado, el esfínter esofágico inferior le sube el alimento, lo puede llegar a la boca y una vez en la boca lo puede volver a deglutir y así sucesivamente, y eso es lo que conocemos como rumiación. Una vez vistos los síntomas, las manifestaciones clínicas más típicas del reflujo infantil, pasemos a exponer una clasificación práctica del reflujo en el niño. El reflujo gastroesofágico en el niño se puede dividir en dos grandes grupos. Por un lado, el reflujo gastroesofágico fisiológico, que es aquel que se caracteriza por los siguientes elementos. Primero, edad menor de 2 años. Segundo, presencia de síntomas típicos. Y tercero, ausencia de retraso ponderostatural. Ese es el reflujo gastroesofágico fisiológico. Y frente a ese reflujo gastroesofágico fisiológico importante e inocuo, tenemos el reflujo gastroesofágico patológico o enfermedad por reflujo, que es aquel en el cual aparece al menos alguna de las siguientes circunstancias. Primero, retraso ponderostatural. Se trataría en el caso de ese paciente que regurgita y no gana peso. Segunda circunstancia que puede aparecer, síntomas respiratorios de lo más variopinto, desde la laringitis de repetición, pasando por tos crónica, bronquitis crónica, neumonía aspirativa, pausas de apnea, cuadros de atragantamiento, etcétera, etcétera. Tercera circunstancia, la presencia de esofagitis. Intuir clínicamente en un niño mayor que puede padecer una esofagitis es bastante sencillo, dado que el niño grande refiere claramente epigastralgia y sensación de ardor. El niño más pequeñito y en el lactante es más difícil intuir clínicamente que el paciente puede tener una esofagitis. Hemos de sospecharla, sobre todo en los niños pequeños, si presentan llanto, rechazo del alimento, si intuimos dificultad en la deglución,
si el paciente duerme mal y si presenta además anemia ferropénica. La ferropenia se produce porque el esófago en su tercio distal se puede llegar a inflamar y esa mucosa inflamada se muestra muy friable y crónicamente tiende a presentar sangrados. Y esos sangrados, aunque sean pequeños, repetidos, reiterados a lo largo, pueden abocar a una anemia ferropénica. La cuarta y última circunstancia que hace que apellidemos patológico al reflujo es el síndrome de Sandifer. El síndrome de Sandifer es una doble combinación de hiperextensión del tronco más lateralización del cuello. Parece una tortícolis en un paciente con su tronco muy estirado. Se suele dar sobre todo en lactantes con reflujo grave y su origen puede ser doble, tanto una expresión de dolor como una maniobra protectora de la broncoaspiración. Esto es de evitar que el contenido gástrico pase al aparato respiratorio produciendo su irritación interior. En cualquier caso, el síndrome de Sandifer, insisto, es una circunstancia que invita a pensar que el reflujo es grave y por tanto hace que lo apellidemos patológico. Diagnóstico del reflujo gastroesofágico. El diagnóstico del reflujo gastroesofágico con el paso del tiempo está sufriendo una serie de cambios, si bien los elementos que suelen permanecer fijos con el paso del tiempo son los siguientes 5. Primer aspecto diagnóstico del reflujo gastroesofágico. El reflujo fisiológico no requiere pruebas diagnósticas. Recuerden que su diagnóstico es estrictamente clínico, edad menor de 2 años, síntomas típicos, no retraso ponderostatural. Segunda enseñanza diagnóstica del reflujo. El reflujo patológico sí requiere pruebas diagnósticas. Tercer mensaje diagnóstico. La primera prueba a hacer ante un paciente con un reflujo patológico es el tránsito digestivo superior. Aquí me pueden decir, el tránsito digestivo superior aporta una información un tanto inespecífica a la hora de cuantificar el reflujo. Y yo les diré, están ustedes en lo cierto. La utilidad única del tránsito digestivo superior es realizar el despistaje de malformaciones anatómicas, como hernia de hiato, como duplicidad esofágica, que estén produciendo el reflujo grave de nuestro paciente. Cuarta enseñanza. La pH-metría intranasal de 24 horas es la prueba más sensible y específica a la hora de hacer un diagnóstico de reflujo gastroesofágico patológico. Ahora bien, es una prueba invasiva y al ser bastante invasiva tiene pocas indicaciones, tan pocas como 2. La primera indicación de pH-metría es reflujo patológico en tratamiento que no evoluciona favorablemente, y la segunda y última indicación es reflujo patológico en presencia de síntomas extradigestivos, entendiendo por síntomas extradigestivos los respiratorios y el síndrome de Sandifer. Tanto en una como en otra indicación vamos a realizar una pH-metría, insisto, es una prueba de gran utilidad, especialmente para cuantificar el reflujo, pero dada su invasividad se va a usar en un relativamente escaso número de pacientes. Quinta y última enseñanza diagnóstica del reflujo gastroesofágico. La esofagitis rige un diagnóstico anatomopatológico. Dicho de otra manera, nosotros podemos intuir clínicamente que nuestro paciente tiene un reflujo. Podemos hacerle una endoscopia y visualizar imágenes sugestivas de una esofagitis, pero hasta que no obtengamos una biopsia compatible no podemos formular fidedignamente este diagnóstico. Y una vez diagnosticado el paciente, hemos de someterle a un tratamiento. El tratamiento del reflujo gastroesofágico está escalonado. Vamos a distinguir 3 escalones. El primer escalón está constituido por una serie de medidas inespecíficas, dietéticas y posturales. Pasemos a detallar estas. Primero, medidas posturales a aplicar en los niños de... Primer escalón, medidas dietéticas y posturales. Pasemos a detallar estas. Medidas posturales
a aplicar en el niño de menos de un año. Medida postural número 1. El decúbito prono reduce el número de regurgitaciones. Ahora bien, tengan en cuenta que dormir en decúbito prono en un niño de menos de un año es el principal factor de riesgo implicado en la muerte súbita del lactante, de ahí que esta medida postural no tenga una aplicabilidad práctica. Más medidas posturales en el niño pequeño: no acostarle inmediatamente después de haber hecho las tomas. Hay que esperar, en el niño pequeñito con reflujo, al menos media hora para mandarle a la cama y mantenerle hasta que llegue ese momento en posición vertical. Medidas posturales a aplicar en el niño de más de un año. Primero, dormir semi-incorporado. Dormir con la cabecera de la cama alzada aproximadamente unos 30 grados. Además de esta medida postural, el niño grande recomendaremos que no le acuesten inmediatamente después de haber comido, al menos que pase entre 30 minutos y una hora después de haber realizado la ingesta. Medidas dietéticas. Medidas dietéticas a aplicar en el niño pequeñito, en el niño de menos de un año. Fraccionar las tomas, esto es darle tomas de menos volumen pero con más frecuencia. Esta medida, por cierto, tiene sus partidarios y sus detractores, pero en el Nelson última edición está consignado y por tanto la seguimos recomendando. Más medidas dietéticas a aplicar en el niño de menos de un año. Introducción precoz de los cereales sin gluten. Normalmente los cereales sin gluten los introducimos entre el cuarto y el sexto mes en la dieta del paciente. En los niños con reflujo se puede introducir incluso antes. Uso de fórmulas especiales antirreflujo que contienen sustancias espesantes como la algarroba, que hacen más difícil el ascenso del material lácteo. Esta medida dietética, por cierto, está contraindicada si hay esofagitis, y el motivo de esta contraindicación es que, igual que asciende esta leche más densa más difícilmente, también se aclara más lentamente y puede producir un empeoramiento del dolor retroesternal que algunos de estos pacientes sienten y que se puede traducir clínicamente en una mayor irritabilidad del niño. Por último, en el lactante desaconsejaremos la introducción precoz de cítricos, dado que los cítricos producen un empeoramiento de la sintomatología del reflujo gastroesofágico. Para zanjar estas medidas, escalón número 1, medidas dietéticas y posturales, vamos a acabar proponiendo las medidas dietéticas a aplicar en el niño grande, aplicar en el niño de más de un año. En el niño de más de un año desaconsejaremos el consumo de chocolate, de tomate frito, de ketchup, de cítricos, de comidas muy condimentadas y especiadas, de grasas, en especial frituras y bollería industrial, y además desaconsejaremos el consumo de bebidas carbonatadas y de bebidas que contengan teína. Escalón terapéutico número 2. El escalón terapéutico número 2 en el reflujo gastroesofágico va a venir representado por un grupo de medidas farmacológicas. Las medidas farmacológicas a aplicar en el reflujo solo están indicadas si el paciente tiene un reflujo patológico, solo ante un reflujo patológico. Y el medicamento, el fármaco de elección, son los inhibidores de la bomba de protones, dado su mayor potencia antiácida con respecto a los anti-H2. Inhibidores de bomba de protones, por tanto, como primera elección, y como alternativa a estos los anti-H2. Los procinéticos prácticamente están cayendo en desuso, dado que cada vez se están publicando más artículos que demuestran una escasa eficacia de estos, en especial de la domperidona. El escalón número 3 está representado por el escalón quirúrgico, que consiste especialmente en la funduplicatura de Nissen. La funduplicatura de Nissen consiste en un volteo del fundus gástrico sobre sí mismo para así reforzar el esfínter esofágico inferior y así, por ende, por descontado, dificultar
las regurgitaciones del paciente. El escalón quirúrgico se reserva para casos de enfermedad por reflujo refractarias al tratamiento medicamentoso o para casos de enfermedad por reflujo en los cuales estén contraindicados los fármacos comúnmente utilizados para el reflujo patológico. Vamos, para aplicar este marco teórico del reflujo, vamos a hacer alguna pregunta sobre reflujo. Pregunta número 76 de nuestro texto de primera vuelta. La pregunta número 76 dice así: varón de 3 meses que consulta por vómitos desde hace un mes. Vomita después de todas las tomas sin fuerza. Come siempre con buen apetito y presenta un adecuado desarrollo ponderoestatural sin pérdida de peso. Realiza 2 deposiciones diarias con heces de consistencia, aspecto y volumen normal. Entre sus antecedentes destaca estar alimentado con fórmula artificial desde el mes de vida. Su actitud sería: antes de plantear ningún tipo de actitud, hemos de hacernos una idea de qué tiene este paciente. Y nuestro paciente tiene un reflujo gastroesofágico fisiológico. ¿Por qué? Pues porque la definición de reflujo fisiológico se hacía estrictamente en un plano teórico. Edad menor de 2 años, síntomas típicos, no retraso ponderoestatural. Nuestro paciente tiene 3 meses, esto es menor de 2 años, tiene los síntomas típicos dado que regurgita, vómitos alimentarios sin fuerza, y no tiene retraso ponderoestatural dado que se nos detalla en el enunciado que coge peso y gana talla con completa normalidad. Nuestra actitud ante un reflujo gastroesofágico fisiológico sería situarnos en el escalón número 1, medidas dietéticas y posturales. La opción, por tanto, correcta va a ser la opción número 5, indicar a la madre medidas posturales. Una vez visto el reflujo gastroesofágico, pasemos a hablar sobre la entidad príncipe, la entidad reina del estómago pediátrico, la estenosis hipertrófica de píloro. El nombre se ajusta estrictamente a la descripción de esta patología. Es una estenosis de naturaleza hipertrófica y que se da en el píloro. Por tanto, pasemos directamente a hablar sobre la epidemiología de esta entidad. Dentro, a su vez, de la epidemiología, vamos a comentar los factores de riesgo implicados en la aparición de una estenosis hipertrófica de píloro. Primero, edad comprendida entre los días 14 y 21 de vida. Segundo, familiaridad, sin que rija ningún patrón en concreto de herencia, ni es autosómica dominante, ni es autosómica recesiva, ni está ligada al cromosoma X. Hay un cierto grado de agrupación familiar en esta entidad. Tercer factor de riesgo, consumo precoz de eritromicina, el más antiguo de los macrólidos, y se administra precozmente a un neonato, se ha visto que es un factor de riesgo implicado en la aparición de una estenosis hipertrófica de píloro. Cuarto, administración precoz de prostaglandinas. Las prostaglandinas se utilizan en el manejo de determinadas cardiopatías congénitas en las cuales tengamos que mantener abierto el ductus arterioso. Sobre todo la transposición de grandes vasos se utiliza mucho. Pues bien, las prostaglandinas administradas precozmente también se asocian como factor de riesgo con la aparición de una estenosis hipertrófica del píloro. El quinto y último factor de riesgo que quiero comentar es el hecho de tener un sexo masculino. El sexo masculino, en concreto el primogénito varón, es uno de los factores principales implicados en la aparición de una estenosis hipertrófica del píloro. Pasemos a continuación a comentar un pequeño detalle, y es la etiología de la estenosis hipertrófica del píloro. Se desconoce el mecanismo exacto que dispara la aparición de este cuadro clínico. Clínica.
¿Cuál es la expresión clínica de la estenosis hipertrófica de píloro? La expresión clínica princeps es el vómito. Detallemos a continuación cómo son los vómitos de estos pacientes. Son vómitos alimentarios, proyectivos, esto es emitidos con fuerza. Inmediatamente después de todas o casi todas las tomas, la mamá da el pecho a este paciente o le da un biberón y acto seguido lo vomita. Si el paciente come y vomita, come y vomita, come y vomita sucesivamente, va a mostrar una gran irritabilidad. Irritabilidad básicamente producida por hambre y irritabilidad también producida como expresión clínica de la deshidratación. Y es que esta entidad produce una importante deshidratación en los pacientes que lo padecen. Y no solo deshidratación, sino tengan en cuenta que el paciente no solo vomita leche, sino que también vomita ácido clorhídrico, vomita también la secreción ácida del estómago. Si vomitamos protones, alcalosis metabólica. Si vomitamos cloro, hipocloremia. Estos pacientes van a tener alcalosis metabólica hipoclorémica. Y acuérdese también de un pequeño detalle. Cuando tenemos alcalosis, el potasio se mete dentro de la célula, por tanto, se puede objetivar una hipopotasemia. Por último, secundariamente a la reiteración de los vómitos y a la desnutrición que presenta este paciente, estos niños suelen estar estreñidos, suelen emitir heces con gran dificultad. Por último, para cerrar la clínica de la estenosis hipertrófica de píloro, detallar que un 5% de los pacientes con estenosis hipertrófica de píloro desarrollan ictericia. Una ictericia que es en principio multifactorial, produce por diversos motivos, sobre todo un trastorno en la recirculación enterohepática, porque la deshidratación supone un factor de riesgo para la aparición de la ictericia y también por un motivo mecánico, por compresión extrínseca del colédoco, y esta solo se da en casos muy avanzados de estenosis hipertrófica de píloro. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de la estenosis hipertrófica de píloro? Muy sencillo. El diagnóstico de la estenosis hipertrófica de píloro se hace a través de una ecografía abdominal, en la cual se objetiva dos cosas. Se objetiva un engrosamiento del músculo pilórico y una elongación del canal antropilórico. Una vez confirmado el diagnóstico del paciente, hemos de proponer un tratamiento. Y el tratamiento tiene en realidad dos fases, a pesar de que una, la quirúrgica, va a ser la que proponga una corrección definitiva. No hemos de olvidarnos que antes de la corrección quirúrgica hemos de someter al paciente a una rehidratación y corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas. Luego la fase 1 consiste en fluidoterapia y la fase 2 de tratamiento consiste en cirugía, en concreto en la piloromiotomía de Fredet y Ramsted. La complicación, la secuela postquirúrgica más frecuente en estos niños es la aparición de un reflujo post-pilorotomía, porque al hacer la piloromiotomía se produce una distorsión de la anatomía del canal antropilórico, y al distorsionarse esta anatomía se va a producir secundariamente una distorsión en el vaciado gástrico, sobre todo en el sentido de ralentizar este, y como vimos, si está ralentizado el vaciado gástrico, hay una mayor probabilidad de que el paciente regurgite y vomite. O reflujo gastroesofágico como complicación princeps de la corrección quirúrgica de una estenosis hipertrófica de píloro. Pasemos a practicar o aplicar a la práctica estos conocimientos teóricos que hemos comentado sobre la estenosis hipertrófica de píloro. Pregunta número 77. Con respecto a la estenosis hipertrófica de píloro, señale la respuesta verdadera. Opción 1. Se acompaña de ictericia hasta un 20% de los casos. Este hecho es falso, hemos dicho que solo afecta a un 5% de los pacientes. Opción 2. Es más frecuente en niñas. Este hecho también es falso, dado que es más frecuente en el sexo masculino, en concreto el primogénito varón. Opción 3. Presenta alcalosis metabólica hiperclorémica con hipopotasemia. Este hecho es falso, dado que
Los pacientes con estenosis hipertrófica del píloro tienen hipocloremia, aparte de hipoputasemia, que es cierto en nuestra opción número 3, y alcalosis metabólica. La opción número 4 dice la prueba diagnóstica de elección es la radiografía de abdomen falso, hemos dicho que era la ecografía abdominal. Y la opción número 5 y última, que es la que hay que marcar como correcta, es el tratamiento consiste en la piloroctomía de Ramstedt. Bien, hemos dicho que este hecho era cierto. La piloroctomía, por cierto, se puede hacer por dos abordajes, uno submucoso y otro extramucoso, y se puede hacer tanto a cielo abierto como por laparoscopia. Seguimos avanzando en este breve viaje que estamos haciendo por la patología gastroenterológica del niño y nos queremos detener a continuación en la invaginación intestinal. La invaginación intestinal es una entidad patológica caracterizada por la introducción de un segmento intestinal en otro inmediatamente distal a él. Desde un punto de vista epidemiológico, cabe resaltar que la invaginación intestinal es la causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 3 meses y los 6 años de vida. Por tanto, en el ejercicio profesional de la pediatría es muy frecuente encontrarnos con este cuadro clínico. En cuanto a los tipos de invaginación intestinal, comentaremos que hay dos grandes tipos de invaginación intestinal: la invaginación primaria y la invaginación secundaria. La invaginación primaria o las invaginaciones primarias suponen la práctica totalidad de las invaginaciones intestinales. Entre un 95 y un 98% de todas las invaginaciones intestinales son primarias. Esto es, aparecen sin que podamos detallar una causa en concreto. Las invaginaciones intestinales primarias tienen una localización más frecuente, que es la ileocólica. Y en segundo lugar, la segunda localización más frecuente es la ileocónica. Esto es la doble invaginación. Frente a estas invaginaciones primarias, que suponen la práctica totalidad de las invaginaciones, tenemos las invaginaciones secundarias, que suponen entre un 2 y un 5% de todas las invaginaciones intestinales. ¿Y secundarias a qué? Se preguntarán. Pues secundarias a prácticamente todo lo que ustedes puedan tener en mente. Divertículo de Meckel, a una púrpura de Sjögren, a una adenitis mesentérica, a una gastroenteritis por rotavirus, a un linfoma, etcétera, etcétera, etcétera. La expresión clínica de una invaginación intestinal va a comenzar en forma de vómitos. El paciente comienza vomitando y después suele tener una fase de gran irritabilidad, dominada por crisis de llanto, con encogimiento o estiramiento de piernas, y como hemos dicho, una gran irritabilidad. Es que esta irritabilidad aparece porque el dolor que presentan estos pacientes es muy intenso. Esta fase de gran irritabilidad, de gran desasosiego, se ve continuada por una fase que supone clínicamente todo lo opuesto a lo que hemos dicho. El paciente se queda hipotónico, pálido, letárgico, taquicárdico, sudoroso, en un estado que recuerda mucho al del shock. Y es en esta fase de estado similar al shock cuando el paciente emite una deposición hemorrágica en jalea de Grosseria. Muchas veces estas dos fases, la irritabilidad y la fase similar al shock, van fluctuando y el paciente alterna una con otra de manera sucesiva. Diagnóstico de la invaginación intestinal. El diagnóstico de la invaginación intestinal se hace ponderando la clínica con los hallazgos ecográficos. El signo radiológico típico de la invaginación intestinal, el signo ecográfico que solemos visualizar, es una imagen en donut, en rosquilla o en diana. Tratamiento de la invaginación intestinal. El tratamiento de una invaginación intestinal depende de dos factores. Depende del tipo de invaginación que estemos tratando y del tiempo de evolución que lleve. Primera posibilidad terapéutica, invaginación secundaria.
La corrección terapéutica de la invaginación secundaria va a depender, lógicamente, de la causa que esté motivando esta. Por ejemplo, si la invaginación es secundaria a un divertículo de Meckel, nos decantaremos por la cirugía. Si la invaginación es secundaria a una púrpura de Solingen, recurriremos a la corticoterapia y así sucesivamente. La corrección de las invaginaciones primarias va a ser algo más compleja, va a depender del tiempo que lleve de evolución. La primera posibilidad es que la invaginación primaria lleve menos de 48 horas de evolución. Si una invaginación lleva poco tiempo de evolución, podemos recurrir a una reducción hidrostática bajo control ecográfico. La corrección hidrostática suele ser bastante fiable, el porcentaje de recurrencia suele ser bastante aceptable, menor de un 10%, y en manos expertas suele ser bastante, como hemos dicho, eficaz y poco invasiva. Si la invaginación primaria lleva más de 48 horas de evolución, la reducción hidrostática puede ser una práctica de riesgo y por tanto nos decantaremos por la corrección quirúrgica. La corrección quirúrgica supone un riesgo de recidiva menor del 1%, menor por tanto que el conseguido con la reducción hidrostática. Bueno, hasta aquí la exposición teórica de la invaginación intestinal. Pasemos, a través de una pregunta, a afianzar estos conocimientos teóricos. Pregunta número 80. Un varón de 14 meses, previamente sano, que de forma brusca presenta crisis de llanto con encogimiento de piernas y palidez, separados por periodos asintomáticos de duración variable en los que permanece decaído. Ha presentado 2 vómitos y una deposición semilíquida sanguinolenta. Bueno, ya con esta exposición del cuadro clínico podemos pensar que nuestro paciente puede estar padeciendo una invaginación intestinal. Adviértase, primero, que el paciente tiene una edad de 14 meses, esto es, está comprendido en el rango etario de riesgo, 3 meses a 6 años. Segundo, la clínica supone una fluctuación entre 2 estados polares de irritabilidad y sosiego, y además emite deposiciones hemorrágicas y además presenta vómitos. La exploración física también nos va a ayudar a pensar que nuestro paciente va a tener una invaginación intestinal, dado que se muestra febril y podemos palparle una masa alargada y mal definida en hipocondrio derecho. Las invaginaciones ileocólicas cursan con este tipo de exploración física, una masa en hipocondrio derecho. En la placa de abdomen hay un silencio aéreo en hipocondrio derecho y en la placa de abdomen nos da una información totalmente específica. Lo que tendríamos que hacer es hacerle una ecografía abdominal. Vale. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el cuadro que presenta este paciente. Opción 1. Se ha de retrasar el tratamiento durante 4 a 6 horas, dada la alta incidencia de reducción espontánea. La opción 1 es falsa. ¿Por qué? Pues porque la invaginación intestinal dejada a su libre evolución puede abocar incluso en la muerte. Reviste una extrema gravedad y por tanto hemos de solucionarla en cuanto nos resulte posible. La opción 2 dice: la recidiva es menos frecuente tras la reducción hidrostática que tras la reducción quirúrgica. Hemos dicho que la reducción hidrostática supone un riesgo de recurrencia de más o menos 10% y la reducción quirúrgica un porcentaje 10 veces menos frecuente la recurrencia que en la otra modalidad terapéutica. Bueno, la opción número 3 dice: si hay signos de obstrucción intestinal de 48 horas de evolución, nos decantaremos por la reducción quirúrgica. Este hecho es correcto. La reducción hidrostática, si la invaginación está muy consolidada en el tiempo, puede ser peligrosa, puede haber riesgo de perforación intestinal, por tanto nos decantaremos por la cirugía. La opción 3, por tanto, es la opción que marcaremos como correcta dentro de la pregunta número 80. La opción número 4 dice: una invaginación asociada al divertículo de Meckel se reduce satisfactoriamente con enema opaco. Falso. Antes lo comentamos, volvemos a matizar ahora. El divertículo de Meckel, si genera una invaginación intestinal, ha de ser solucionado quirúrgicamente. La opción número 5 dice:
La mortalidad es muy elevada, aunque la reducción tenga lugar en las primeras 24 horas. Falso, si la imaginación produce una gran letalidad. Pasemos a analizar la opción número 5. La mortalidad es muy elevada, aunque la reducción tenga lugar en las primeras 24 horas. Falso, la imaginación es cierto, es altamente letal, pero si se soluciona no se va a acumular letalidad. Como complemento a esta pregunta número 80, y para hacer el diagnóstico diferencial con la imaginación intestinal, pasemos a ilustrar a través de un caso clínico una entidad llamada cólico del lactante que entraría en el diagnóstico diferencial del llanto de origen abdominal. La pregunta número 81 dice: lactante de 25 días de vida, sin antecedentes de interés, que en la última semana presenta episodios de llanto de predominio vespertino, con enrojecimiento facial y estiramiento de piernas que cede tras unas horas con la expulsión de gases. Sospecharemos que se trata de un cólico del lactante. Bueno, ¿por qué es un cólico del lactante y por qué no una invaginación intestinal, dado que en ambos el paciente llora y encoge o estira los miembros? Pues muy sencillo. Fíjense en primer lugar en la edad que tiene el paciente. Dijimos que la invaginación intestinal se daba preferentemente entre los 3 meses y los 6 años de vida, y este paciente tiene 25 días. No va a ser, por tanto, una edad de riesgo para la invaginación intestinal. Sí que lo es para el cólico del lactante, dado que los cólicos del lactante suelen comenzar desde los 15 días de vida hasta los 3 meses. Además, su presentación es episódica. Son cuadros que cursan con gran irritabilidad, al igual que la invaginación intestinal, pero su predominio típicamente, en el caso del cólico, es vespertino y nocturno, esto es, suelen cursar con clínica por la tarde y por la noche. No solo eso, sino que suelen ceder satisfactoriamente con la expulsión de gas. Este hecho motivó a pensar históricamente que los cólicos del lactante se producían por retención de gas, si bien hoy por hoy la causa fina, la causa concreta de los cólicos del lactante sigue sin conocerse, salvo en un pequeño porcentaje de pacientes en los cuales se ha identificado una intolerancia a las proteínas de leche de vaca. Seguimos dentro del bloque de digestivo infantil y vamos a explicar a continuación la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung, también llamada megacolon agangliónico, es la causa más frecuente de obstrucción intestinal baja en los recién nacidos. Tiene 2 factores de riesgo a retener: sexo masculino y síndrome de Down. También se puede asociar, aunque con menor fortaleza, con otros cuadros sindrómicos como el síndrome de Waardenburg, que no deja de ser un exotismo. Desde un punto de vista etiológico, la enfermedad de Hirschsprung se da por un trastorno en la migración de los neuroblastos. Los neuroblastos son unas células que, partiendo desde la cresta neural, han de migrar hacia la vecindad del intestino grueso para formar los plexos mientéricos de Meissner y Auerbach. Pues bien, en el megacolon agangliónico no se da correctamente esta migración y por tanto no se constituyen adecuadamente los plexos de Meissner y Auerbach en su totalidad. ¿Por qué se produce este trastorno en la migración? Pues se ha relacionado algún gen, como el gen RET, con este trastorno, si bien en la totalidad de los casos no se ha identificado el porqué de esta migración anómala. Repercusión anatomopatológica. La repercusión anatomopatológica puede ser estudiada en 2 frentes, en un frente macroscópico y en un frente microscópico. Pasemos a ver la repercusión anatomopatológica en el frente macroscópico. Primero, el tramo afecto suele ser recto y sigma, si bien a veces se afecta todo el intestino grueso. El tramo afecto, al quedar denervado, hemos visto que no se formaban bien los plexos de Meissner y Auerbach, al quedar denervado, decía, se va a quedar hipotrófico, va a permanecer pequeño y esterótico. Repercusiones en el plano microscópico.
Las repercusiones en el plano microscópico tienen su importancia, dado que la biopsia rectal da el diagnóstico de certeza de esta entidad. Si biopsiamos el recto de un paciente con estenosis con colon agangliónico, vamos a objetivar tres cosas. Primer hecho, ausencia de células ganglionares. Segundo hecho, proliferación de las terminaciones nerviosas. Y tercer hecho, en tanto en cuanto estas terminaciones son colinérgicas, vamos a registrar una tinción positiva para la acetilcolinesterasa. Clínica del paciente con enfermedad de Hirschsprung. La clínica vamos a dividirla en dos grandes grupos. Primero, el grupo de manifestaciones clínicas más frecuentes y segundo, el grupo integrado por las manifestaciones clínicas menos frecuentes. Primero, sintomatología más frecuente del paciente con Hirschsprung. Lo podemos exponer en forma de retrato robot. Este retrato robot presenta los siguientes elementos. Primero, estreñimiento crónico de inicio antes de los 2 años de vida. Segundo, retraso ponderostatural. Tercero, antecedente de trastorno en la eliminación de meconio. Cuarto, emisión de heces escasas en volumen, heces que suelen tener una morfología acintada o heces caprinas. Siguiente elemento del retrato robot, distensión abdominal. Siguiente elemento del retrato robot, emisión de vómitos fecaloideos. Los síntomas menos frecuentes en la enfermedad de Hirschsprung, aunque posibles, son los siguientes. Primero, enteropatía pierde proteínas. Nadie sabe exactamente por qué, pero este colon mal inervado tiende a perder crónicamente proteínas. Segundo, alternancia entre estreñimiento y diarrea. Y tercero, tendencia a la sobreinfección por Clostridium difficile, la gente responsable, como bien saben ustedes, de la colitis pseudomembranosa. ¿Cómo se diagnostica el megacolon agangliónico? Pues hemos visto el diagnóstico de certeza que se hacía a través de una biopsia rectal, pero hay otros dos abordajes diagnósticos que han de tener presentes. El primer abordaje que quiero comentarles es un abordaje funcional. El diagnóstico funcional se hace a través de la manometría anorrectal. En la manometría anorrectal de estos pacientes vamos a objetivar una ausencia en la relajación del esfínter anal interno, que es justo lo contrario de lo que ocurre en el individuo sano. En el individuo sano, al ejercer una presión en la vecindad del esfínter anal interno, se relaja. En el paciente con Hirschsprung, lo repetimos, no se da adecuadamente esta relajación. El segundo abordaje y último que quiero comentarles con fines diagnósticos es un diagnóstico topográfico. Va a ser el enema opaco. El enema opaco tiene interés quirúrgico, que nos va a servir para programar qué tramo exacto de intestino grueso hemos de resecar. En el segmento agangliónico, dentro del enema opaco, vamos a objetivar lo siguiente. Al introducir el contraste se va a objetivar una estenosis. Al evacuarse el contraste van a objetivarse unas contracciones en dientes de sierra y además una persistencia del contraste más de 24 horas después de su introducción. Y en el segmento proximal al agangliónico vamos a objetivar una dilatación, como en cualquier territorio proximal a cualquier estenosis de la economía del organismo humano. El tratamiento consiste en resección del área estenótica más anastomosis término-terminal. Conviene que además de la enfermedad de Hirschsprung les comente algunas nociones sobre el estreñimiento funcional. El estreñimiento funcional suele aparecer más allá de los 2 años de vida y suele coincidir con la retirada del pañal. A los 2 años de vida solemos los pediatras recomendar a los padres que inicien la retirada del pañal para que el paciente consolide un buen aprendizaje en el control de esfínteres. Hay algunos niños que tienen miedo a hacer la deposición sin el pañal y eso les mueve a hacer esfuerzos de retención, y es precisamente esta serie de esfuerzos de retención los responsables causales de la aparición del estreñimiento funcional.
La clínica del estreñimiento funcional va a diferir sustancialmente de la clínica de la enfermedad de Hirschsprung, dado que en el estreñimiento funcional va a haber dolor abdominal de características cólicas, va a haber además patología perianal benigna, dado que el bolo fecal se vuelve muy consistente, muy endurecido en estos pacientes, y eso produce a su vez la aparición de hemorroides y de pequeñas fisuras perianales, y eso a su vez va a derivar en la aparición de rectorragia. Y por último, hemos de tener clínicamente en cuenta la posibilidad de incontinencia fecal. El diagnóstico del estreñimiento funcional es eminentemente clínico y el tratamiento consiste en la aplicación de una serie de medidas dietéticas y educativas y además de una serie de medidas farmacológicas. En cuanto a las medidas dietéticas y educativas, destacan una dieta rica en fibra y líquidos y el hecho de enseñar a que el niño aproveche en su beneficio el reflejo gastrocólico. Cuando el estómago está lleno, se acelera el peristaltismo intestinal y es más fácil la evacuación. A las mamás de estos pacientes les solemos decir que les sienten en la taza del váter durante 10 minutos haciendo fuerza después de las comidas principales. Las medidas dietéticas y educativas son el factor principal a tener en mente en cuanto a la solución del estreñimiento funcional, si bien en determinados casos nos vemos obligados al suplemento de estas con medidas farmacológicas. Las medidas farmacológicas se van a aplicar a lo largo de dos fases. Una primera fase que se llama fase de desimpactación y que consiste en la administración por vía oral de laxantes tipo aceite de parafina o tipo de lactulosa a dosis altas durante 3 o 4 días, y una segunda fase llamada fase de mantenimiento, en la cual podemos usar estos mismos laxantes, lactulosa o aceite de parafina, pero a las dosis habituales. El objetivo del tratamiento es conseguir que el niño emita deposiciones blandas con la menor de las periodicidades que le resulte posible. Pasemos a hacer alguna pregunta para repasar todos estos conceptos que hemos estado comentando. Pregunta número 82. Niño de 4 meses que es llevado a su consulta por estreñimiento crónico desde el nacimiento. Ya la presencia de un estreñimiento crónico de debut tan precoz nos invita a pensar que puede padecer una enfermedad de Hirschsprung. Entre sus antecedentes personales destaca tapón meconial al nacimiento, otro factor que nos invita a pensar en un Hirschsprung que se resolvió con el demás. Alimentación materna exclusiva, talla y peso en un percentil menor de 3. Bueno, ya tenemos no solo ese factor, el tapón meconial, sino que una evidencia clínica que es un estancamiento de peso. Debut tan precoz, tapón meconial, estancamiento de peso, todo sugiere que estamos ante un paciente con una enfermedad de Hirschsprung. ¿Cuál de los siguientes datos no apoyaría el diagnóstico? Biopsia rectal patológica, heces acintadas, ampolla rectal sin heces, en la exploración física, relajación del esfínter anal interno y persistencia del vario en el colon durante más de 24 horas al realizar un tránsito digestivo. La respuesta falsa es la número 4. Dijimos antes que un hecho manométrico fundamental en este paciente, el paciente con Hirschsprung, era la ausencia en la relajación del esfínter anal interno. Siguiendo con la gastroenterología pediátrica, vamos a comentar la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es la intolerancia permanente a la gliadina del gluten. El gluten está en los cereales con gluten. ¿Cuáles son los cereales con gluten? Trigo, cebada, centeno, avena y triticale. Acuérdense de que los cereales acuérdense de que los cereales sin gluten
y que por tanto van a ser bien tolerados por estos niños son arroz, maíz, soja y tapioca. ¿Cuáles son los pilares etiopatogénicos implicados en la aparición de una enfermedad celíaca? Pues los pilares etiopatogénicos son los siguientes. Primero, familiaridad. Familiaridad condicionada por la presencia de determinados haplotipos de HLA. En concreto, los haplotipos de HLA más asociados con la enfermedad celíaca son el DQ2 y el DQ8. Otros haplotipos de HLA vinculados con la enfermedad celíaca son el B8, el DR3, el DR4, el DR7. Si bien quédense con que DQ2 y DQ8 son los haplotipos de HLA más asociados, más fuertemente asociados con la enfermedad celíaca. El segundo pilar etiopatogénico implicado en la aparición de la enfermedad celíaca es la respuesta inmune anormal. La respuesta inmune anormal que viene evidenciada por la aparición de determinados anticuerpos, de entre los cuales los más sensibles y específicos son los anticuerpos tipo IgA antitransglutaminasa. La utilidad de estos anticuerpos es doble. Por un lado, nos va a servir para seleccionar aquellos pacientes que, teniendo clínica compatible con la enfermedad celíaca, hayan de ser sometidos a una biopsia intestinal, y por otro lado va a ser nuestro chivato, nos va a permitir hacer un buen seguimiento de estos pacientes, dado que hay una relación lineal entre el título de anticuerpos y actividad de la enfermedad. Cuando el paciente consume gluten, el título de anticuerpos se eleva, y si el paciente permanece sin consumir gluten, el título de anticuerpos permanece en rango negativo. El tercer pilar etiopatogénico a tener en mente es la alteración de la pared intestinal. Tengan en cuenta que la alteración de la pared intestinal se da selectivamente en duodeno y yeyuno, esto es intestino delgado proximal, y que esta suele ser continua, aunque a veces, pocas, no lo es. La biopsia intestinal es una prueba ineludible en el diagnóstico de todo paciente con enfermedad celíaca y se debe hacer al menos una vez estando el paciente consumiendo gluten. Los hallazgos histológicos de la enfermedad celíaca van apareciendo sucesivamente, aparecen de una forma evolutiva, siendo el hecho histopatológico más precoz la inflamación de la lámina propia, expensas de linfocitos T tipo gamma delta, siendo el segundo hecho en cuanto a su aparición la hiperplasia de las criptas, y siendo el hecho histopatológico más tardío la atrofia vellositaria, que puede ser más o menos extensa, más o menos importante. Clínica del paciente con enfermedad celíaca. El paciente con enfermedad celíaca puede tener un espectro clínico de lo más amplio, si bien conviene centrarse y no perder la perspectiva de que la mayor parte de los pacientes celíacos presentan los siguientes rasgos. Primero, una diarrea crónica a expensas de unas heces esteatorreicas, acompañados de un hábito mal absortivo, esto es cabello ralo, panículo de poso escaso, masas musculares pobres, redundancia de pliegues inguinales y glúteos, distensión abdominal significativa, esto es hábito malabsortivo, diarrea crónica, retraso ponderoestatural, hiporexia o anorexia, estos pacientes típicamente no quieren bajo ningún concepto comer, y ferropenia malabsortiva. Recuerden que el hierro se absorbe en duodeno y yeyuno, que son precisamente los tramos que se afectan en la enfermedad celíaca. Además de esto, puede usted encontrarse con una amplia gama de sintomatología que va desde trastornos del implante dentario, pasando por estreñimiento, dolor abdominal, trastornos articulares, lesiones cutáneas y un larguísimo etcétera, en el que conviene no detenerse para no acabar perdiendo la perspectiva clínica de cuál es el paciente típico con enfermedad celíaca. Desde un punto de vista diagnóstico, el abordaje de los pacientes con enfermedad celíaca supone, en primera instancia, ponderar la clínica. En todo paciente con clínica sugestiva de enfermedad celíaca hemos de hacerle, en primer lugar, una serología, pedirle anticuerpos.
Si estos son positivos, le someteremos a una biopsia intestinal, y si los anticuerpos son negativos, en principio y de cara a los exámenes, conviene plantearse otras posibilidades etiológicas. Tenga en cuenta lo siguiente: no hay un claro consenso en cuanto al número de biopsias intestinales a realizar. Lo que sí que está claro, lo único que está claro, lo único que es común a todas las sociedades de gastroenterología, de patología y nutrición, es que al menos se ha de hacer una biopsia intestinal. En casos dudosos se hace 2, y en casos muy dudosos se hacen 3 biopsias, que es el esquema clásico. Tratamiento. El tratamiento de la enfermedad celíaca supone una dieta rigurosamente exenta de gluten de por vida. Es un cuadro que no se soluciona con el paso del tiempo, es un cuadro que perdura de por vida y que exige un buen cumplimiento terapéutico, dado que las restricciones dietéticas reiteradas con el paso del tiempo suponen un riesgo alto de desarrollar linfoma intestinal. Pasemos a hacer alguna pregunta de nuestro test de primera vuelta para repasar la enfermedad celíaca. Pregunta número 84. Ante una enferma con clínica sospechosa de enfermedad celíaca, señale lo correcto con respecto a su diagnóstico. Ante la sospecha muy alta con clínica florida, se ha de excluir el gluten de la dieta sin necesidad de realizar biopsia. Esto es falso. La única indicación para excluir el gluten de la dieta es que haya las alteraciones histológicas típicas de la enfermedad celíaca en un paciente que tiene clínica compatible y que tiene anticuerpos positivos. La opción número 2 dice: los anticuerpos antitransglutaminasa son los más específicos. Esto es correcto, tiene una gran sensibilidad y una gran especificidad, en especial los anticuerpos modalidad IgA antitransglutaminasa. Por tanto, la 2 es la correcta, la 3, la 4 y la 5 van a ser falsas. La anatomía patológica de la muestra de biopsia es patognomónica. Falso. La tríada inflamación de lámina propia, hiperplasia críptica y atrofia vellositaria se pueden dar en otras muchas entidades, la propia malnutrición, el esclerosis tropical, etcétera, etcétera. No es por tanto patognomónica. La opción 4 dice: antes de realizar la primera biopsia, ¿es necesario excluir el gluten? Respuesta: no. Al paciente hay que hacerle la primera biopsia estando consumiendo gluten, porque si no, no vamos a ver el efecto lesivo de este sobre la pared intestinal. La opción 5 comenta: el control de la enfermedad se basa en la realización de biopsias anuales. Este hecho es falso de todo punto. El seguimiento de la enfermedad, antes lo comentamos, se realiza a través de la determinación periódica de anticuerpos. La pregunta número 85 alude también a la enfermedad celíaca. Con respecto a las alteraciones anatomopatológicas de la enfermedad celíaca, señale la opción falsa. Primera, las alteraciones no son patognomónicas. Respuesta correcta. 2. La localización más frecuente es la porción distal del intestino delgado. Falso. Lo hemos visto. El tramo que se afecta más en la enfermedad celíaca es duodeno y yeyuno. 3. Al microscopio se observan vellosidades cortas y aplanadas con criptas profundas. Correcto. 4. Existe un infiltrado inflamatorio importante. Correcto. Un infiltrado inflamatorio que se da a expensas de linfocitos T tipo gamma delta, también llamados linfocitos intraepiteliales. Y 5. La biopsia continúa siendo la mejor prueba diagnóstica disponible, lo cual es un hecho correcto hoy por hoy. Para hacer el diagnóstico diferencial de la enfermedad celíaca hemos de tener presentes y hemos de tener
en la cabeza bien amuebladas dos entidades que entran en su diagnóstico diferencial: diarrea crónica inespecífica y síndrome post-enteritis, también llamado intolerancia transitoria a la lactosa. Comentemos estos dos cuadros clínicos para acabar con el capítulo de gastroenterología infantil. La diarrea crónica inespecífica es la diarrea crónica más frecuente en la infancia. Se da en pacientes de entre 6 meses y 4 años de edad con antecedentes familiares de colon irritable. Su expresión clínica es muy típica y consiste en la aparición de heces de consistencia fluctuante con restos vegetales sin digerir. Heces de una consistencia que varía mucho, pueden ser desde duras hasta acuosas, y que tienen esa peculiaridad de incluir restos vegetales sin digerir. ¿Por qué aparecen esos restos vegetales sin digerir? Muy sencillo, porque esta es una diarrea motora. Hay un hiperperistaltismo intestinal y secundariamente a este aparecen restos vegetales sin digerir. El último hecho clínico típico de esta entidad es la ausencia de retraso ponderostatural. Es una diarrea que, a pesar de su carácter crónico, no produce un compromiso en el medro del paciente, en el crecimiento del paciente ni en su ganancia de peso. El diagnóstico de la diarrea crónica específica exige excluir dos procesos: una infestación por Giardia lamblia y una enfermedad celíaca. Pídanle, por tanto, a estos pacientes coprocultivos seriados para parásitos y pídanle también anticuerpos de enfermedad celíaca. El tratamiento consiste en, por parte del niño, que siga una dieta normal. La única medida dietética que recomendamos es la exclusión del consumo de zumos de frutas industriales y explicar la benignidad del proceso a los padres del paciente. El síndrome postenteritis, también llamado intolerancia transitoria a la lactosa, incluye dos fases: una fase desencadenante, caracterizada por una gastroenteritis aguda enterohemorrágica, clínicamente distinguible por la concurrencia de fiebre, deposiciones hemorrágicas y vómitos, y una segunda fase o periodo de estado, que va a ser el resultado de la destrucción total o parcial del enterocito. El enterocito se va a quedar sin lactasa y, por tanto, el paciente va a procesar mal la lactosa, que, como bien saben ustedes, es el azúcar, es el disacárido predominante de la leche. Al consumir leche, al consumir lactosa, esta va a quedar libre en el tubo digestivo y, por su capacidad osmótica, va a traer agua hacia la luz del tubo intestinal, con lo cual, primer hecho clínico, el paciente va a tener deposiciones acuosas. La lactosa va a seguir su libre curso en el tubo digestivo y, al llegar al intestino grueso, va a ser fermentado por la flora saprofita del colon. Esa flora saprofita va a producir, por un lado, sustancias ácidas que van al contacto con los márgenes perianales a producir eritema perianal, y esa fermentación va a producir también sustancias gaseosas, con lo cual el niño va a tener distensión abdominal importante, va a tener una gran flatulencia, va a tener meteorismo y va a emitir las heces con un carácter explosivo. El diagnóstico de este cuadro se suele hacer por la clínica, si bien podemos recurrir también a una bioquímica fecal, en la cual destacará un pH fecal menor de 7, una detección positiva de ácido láctico y una detección positiva en heces de lactosa, además de un Clinitest positivo. Les recuerdo que el Clinitest es una prueba que sirve para detectar en heces la presencia de azúcares reductores. La lactosa, al ser un azúcar reductor, hace que el Clinitest sea positivo. Además de la bioquímica fecal, podemos recurrir a otras exploraciones complementarias, como el test de hidrógeno expirado con lactosa, que mostrará un pico de eliminación de hidrógeno entre los 90 y los 120 minutos de su administración, significativamente alto con respecto a la basal. Y la última prueba complementaria a la que podemos recurrir para diagnosticar un síndrome postenteritis es una biopsia intestinal con cuantificación enzimática. Lógicamente, esta última prueba
va a dar un diagnóstico de una alta certeza, pero dado su carácter invasivo y dada la posibilidad de recurrir simplemente a la clínica para su diagnóstico, en pocas ocasiones vamos a utilizarla. El tratamiento de un síndrome postenteritis consiste en la retirada de la lactosa de la dieta hasta que el cuadro se haya recuperado. Y la recuperación se suele conseguir más o menos entre las 2 y 4 semanas después de la aparición de este cuadro clínico. El síndrome postenteritis tiene una prevención. La prevención consiste en hidratar y alimentar correctamente al paciente cuando está en la fase desencadenante, cuando está en la fase de gastroenteritis invasiva. No hay que dejar al paciente en ayunas, no hay que darle una dieta muy restrictiva, hay que darle una dieta suave pero apetecible a su gusto. Pasemos a hacer la última pregunta del bloque de gastroenterología infantil. Pregunta número 86. Paciente de 5 meses que acude por presentar desde hace 2 días hasta 10 deposiciones diarias, líquidas, sin moco ni sangre, así como dolor medio abdominal sin relación temporal. Entre sus antecedentes destaca diarrea sanguinolenta desde hace una semana y a la exploración le llama la atención la presencia de buen estado general, ausencia de fiebre, distensión abdominal, ruidos aéreos aumentados y eritema de la región perianal. En el examen macroscópico de heces se detecta presencia de azúcares reductores. El cuadro clínico es compatible con 1. Déficit de sacarasa isomaltasa. Esta opción es falsa. El cuadro parece más bien compatible con lo que dice la opción número 3, déficit de lactasa. No es un déficit aislado de isomaltasa, no es un déficit de enteroquinasa, que por cierto cursa clínicamente con una enteropatía, pierde proteínas, y tampoco es una simple gastroenteritis aguda por rotavirus.